por recordarme. Muy bien, hoy sí. Buen día para todos y todas. Es un enorme gusto saludarles. Estamos hablando de sociedad y cultura en el curso Políticas y Planeamiento Educativo. El tema para hoy es desarrollo y educación. Vamos a tener acá, vamos a compartir lo que es la pantalla para poder presentar unas diapositivas respecto a esta información. Tenemos, dijimos que sin educación no hay mayor desarrollo o ningún desarrollo, mejor dicho. La importancia de la sociedad, la importancia de la cultura, pero también la importancia de que esta sociedad y que esta cultura se desarrolle gracias a una buena educación, a una buena formación. Al hablar de educación, estamos hablando en términos generales, no precisamente lo que recibimos en educación formal. En este caso, en lo que es el nivel superior. Nosotros nos podemos educar de manera, recibiendo educación formal, no formal. Podemos, muchas formas, muchas maneras en la sociedad de poder educarnos, ¿verdad? Tenemos datos importantes. Voy a iniciar con una pregunta. ¿Qué impacto tendrá el COVID-19 en 10 millones de niñas en edad escolar? La verdad es que de este tema podemos abarcar muchas áreas o muchos subtemas. Al hablar de desarrollo y educación podemos irnos por diferentes ramas, pero vayamos a lo actual. Vayamos a lo que ahorita nos preocupa, nos tiene, por decirlo así, de rodillas, que es el COVID-19. Acá, esta pregunta es en base a una investigación que hiciera la Fundación de Malala. Es una fundación que trata específicamente con el género femenino, con las niñas. Entonces vamos a hablar, pero lo vamos a aplicar también en determinado momento a los niños. ¿Qué impacto tendrá el COVID-19? ¿Qué impacto? Positivo, definitivamente no. O sea, no podemos encontrar un impacto positivo en un alto porcentaje. Podríamos rescatar lo positivo, el que nos permite compartir en familia, podemos rescatar lo positivo que nos obligó a utilizar la tecnología, pero el impacto realmente en un alto porcentaje es negativo. Vamos a las consecuencias educativas del COVID-19 son alarmantes. Llegarán más allá de ese periodo de cierre de escuelas, afectando desproporcionadamente, especialmente a las niñas y a los niños marginados. A veces creemos que solo el impacto es las escuelas están cerradas. Creemos que ese es el impacto, pero no es así. No solamente. Claro que este es un impacto, pero más allá de que una escuela esté cerrada, más allá de eso, va a afectar de una manera desproporcional el desarrollo y la educación, especialmente de los niños y las niñas. Especialmente, por ejemplo, el encierro. Los niños, aparte de recibir la atención académica, la formación académica, en las escuelas también se recreaban, también socializaban, también compartían con sus amiguitos, amiguitas, compañeritos de clase, pero ahora no es así, ahora no es así. Hay compañeritos que no se han visto desde el 13 de marzo, que no han socializado. Hay muchas cosas que se están perdiendo los niños y las niñas por aprender y están quejándose en casa porque tanto tiempo de encierro tiende hasta estresarlos. Increíble, pero podemos encontrar niños estresados por lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa es una de los tantos impactos negativos que tiene esta problemática social.
les comentaba sobre la Fundación Malala, estimó las consecuencias sobre este impacto a corto y a largo plazo. Aproximadamente en 188 países que tienen encierro en cuanto a sus centros educativos. 188 países. Por eso, ¿qué impacto tendrá el COVID-19 en 10 millones de niñas en edad escolar? ¿Qué impacto? ¿En qué? Bueno, específicamente en su desarrollo y en su educación. Tenemos UNICEF. ¿Qué significa? Que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿De qué nos habla o qué información nos da? UNICEF calcula que 154 millones de niños, un dato alarmante. Acá entran los niños y las niñas y por supuesto los adolescentes. 154 millones a nivel del mundo se encuentran temporalmente fuera de sus escuelas. Increíble y alarmante estos datos. 154 millones están, pues, no tal vez en un 100% estancados en cuanto a su desarrollo y educación, porque yo dije al principio que no precisamente el desarrollo de la educación se logra en un 100% en las escuelas, en los centros educativos. También podemos educarnos en el hogar, en la iglesia, en otras instituciones que permiten la educación y el desarrollo. Pero sí es la escuela la que juega el papel principal, el importante en cuanto a la formación académica. Y acá pues estamos padeciendo a nivel mundial esta problemática. Incluso cuando las escuelas vuelvan a abrir, las oportunidades de las niñas dependen de otro tipo de demandas. Por ejemplo, un estudio encontró que durante el brote de ébola en Liberia, muchas niñas se convirtieron en el principal sostén de las familias, comprometiendo su escolaridad. Ojo a esto. ¿Creen ustedes que todos los niños y las niñas van a regresar si las clases, vuelven a la normalidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Regresan o no regresan? En un 100%. Quiero opiniones. Licenciado, yo he escuchado a diferentes padres de familia decir que si sigue esta situación así y que las escuelas van a abrir, que ellos no van a mandar a sus hijos, ¿verdad? No los van a arriesgar. ¿Ves? Es una forma, que no, el padre de familia no quiere exponer, ¿verdad? No quiere exponer a sus niños, al menos por este año. Denme otra forma por la cual no el 100% regresaría a las escuelas. Ayúdenme. ¿No se les ocurre? ¿No? Bueno, ¿se han puesto a pensar ustedes que hay niños y niñas que han perdido ya sea a mamá o a papá? ¿Se han puesto a pensar ustedes que hay casos donde se ha perdido a mamá o a papá y que es generalmente la mayor de los hermanitos, que va a asumir un rol importante intentando suplir las necesidades que deja mamá o papá? Para mí suena duro y es alarmante y es la realidad. Gracias a Dios, acá en nuestro municipio no miramos datos alarmantes, pero sí, en Guatemala, en nuestro propio país, podemos encontrar ese tipo de situaciones donde un hermano mayor, digo mayor no porque tenga 18 años, sino mayor siendo niño, va a tener que asumir un rol principal para sostener a su familia. Ese es otro dato alarmante que la verdad asusta, ¿verdad?
tenemos datos importantes sobre el impacto educativo del coronavirus. Tenemos, tomando en cuenta que Guatemala, escuche esto, Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con mayor tasa de fecundidad en adolescentes. Ojo a esto, tercer país de los países de América que hablan español con la mayor tasa de fecundidad en adolescentes. Impactante. En el año 2019, que es el año pasado, 5.061 niñas entre los 10 y 14 años dieron a luz, según datos del Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR. ¿Qué opinan ustedes de esos datos? Quiero su comentario. ¿Sí? ¿Qué opinan, compañeros? Espero los comentarios. Bueno, pues es bastante alarmante la situación de que niñas menores de 15 años estén saliendo embarazadas. Podría ser por pobreza extrema, de que en momentos llega que el padre llega a vender incluso a las niñas, o que ellas busquen una manera de generar dinero vendiendo el cuerpo, su propio cuerpo, o que los padres, hermanos mayores, vendan el cuerpo de las niñas, generando así un ingreso, pero explotando la vida de las pequeñas, pues generando más vida que no le espera nada mejor. Exactamente, gracias por su comentario. Y esto detiene el desarrollo y detiene la educación. Y esto también nos da la pauta que tenemos todavía un país que le falta educación sexual. 10 a 14 años. Es una corta edad. Aparte de faltar educación sexual, esto impide el desarrollo como persona en todos los sentidos de la palabra. Ahora, si tenemos esos datos del año 2019, significa que ante esta pandemia tenemos muchas madres en edades de 11 a 15 años que están viviendo esto y seguramente a alguna o a más de una le tocó tener al niñito con coronavirus, tenerlo ellas, morir, y esto se suma a la posibilidad de que estas niñas continúen su educación en la escuela formal. Entonces, impide nuestro desarrollo, nuestra educación, la posibilidad de que Guatemala deje de ser un país tercermundista, la posibilidad de que Guatemala vaya hacia el desarrollo. O sea, nos falta mucho, la verdad. Tenemos la Fundación Malala, estima que alrededor de 10 millones de niñas en edad adecuada de asistir a la escuela secundaria serán afectadas por la crisis derivadas. Esto ya es un dato a nivel internacional. 10 millones de niñas. O sea, es preocupante el dato. En los países en vías de desarrollo, otra problemática es la desigualdad económica y las normas de género. Estas evitan que 129 millones de niñas en todo el mundo reciban educación. La desigualdad económica y las normas de género, que todavía son bien, están a flor de piel en muchas naciones. Bueno, tenemos una pandemia, tenemos una crisis, me quedé sin empleo, solamente voy a hacer una jornada de trabajo. Entonces, si volvemos a la escuela, que vaya el varoncito, pero la niña
que apoye en la casa porque ya no podemos dar educación a los dos. Otro problema serio, ¿verdad? Tenemos así problemas que podemos enumerar bastante delicados en cuanto a esta problemática de la pandemia, ¿verdad? Continuamos con el tema. Tenemos que en Guatemala el censo escolar 2017-2018, no hace mucho, realizado por el Ministerio de Educación, estima que son 141.337 menores de edad los que están fuera del sistema educativo. Este es dato de nuestro país, Guatemala. 141.337 menores de edad. Es decir, el 65% de este dato son niñas. El 65% equivale que 91.869, casi 92.000 niñas están fuera del sistema educativo escolar. ¿Qué les espera? Estas son las que se suman en un alto porcentaje a las niñas que entre 10 y 14 años son madres de familia. O sea, ¿qué futuro? ¿Qué desarrollo? ¿Qué educación pueden adquirir, recibir casi 92.000 niñas que tienen ese problema que no van a la escuela? Es algo alarmante que preocupa. Tenemos... ideas para mitigar el impacto educativo del coronavirus. Bueno, han surgido ideas. Vamos a ver algunas ideas. Entre las estrategias resalta que los gobiernos se aseguren de que las niñas y los niños sigan estudiando. Bueno, mientras están las escuelas cerradas, perfecto. Esto a través del uso de las tecnologías, a través de las medidas que tomen en cuenta otras medidas de enseñanza remota por las comunidades más empobrecidas. Interesante, y lo hemos visto a través de los canales de televisión nacional, cómo el Ministerio de Educación implementó las clases en línea, las clases televisivas. Excelente, pero, ahí está, pero, ¿qué pasa? El Ministerio de Educación, bueno, inició ese programa, pero no todos los estudiantes tienen acceso a telecomunicaciones y a tecnologías. Vean ese contraste, vean eso. O sea, ¿sirve de algo? Si no hay acceso, no sirve de nada. No sirve de nada. Pueden ser excelentes clases, pero si no hay acceso, si el niño no tiene cómo ver esas clases, no está sirviendo absolutamente de nada. El censo de población del año 2018 arrojó que en Guatemala el 68% de la población no tiene acceso a Internet y que el 78% no cuenta con una computadora. Por otro lado, solo el 16% de los estudiantes del sector público, según este censo, tienen acceso a Internet. Solo el 16%. Vean esto. Ahora, ¿esto qué hace? Limita el acceso a la formación en línea durante la crisis por coronavirus. Y esto no es un dato falso, sino relacionémoslo a la educación superior. ¿Con qué dificultad muchos estudiantes reciben estas clases virtuales? Hay que gastar en Internet. A veces el problema con el teléfono, el problema que se molestó la computadora, el problema que hay que prestar una computadora para recibir estas clases en línea. Y estamos hablando del nivel superior. Ahora vayamos a ese nivel donde, aparte de no tener un celular o no tener una computadora, ¿qué creen ustedes? A veces hay lugares donde no hay señal. Hay lugares donde la señal es pésima. Entonces, este es otro dato alarmante. Tenemos otras ideas que pueden mitigar el impacto. Tenemos que las autoridades recopilen datos de los estudiantes para evaluar
cuando las escuelas sean reabiertas, que evalúen el porcentaje de niñas que regresaron a la escuela, ¿verdad? Y que se puedan desarrollar políticas públicas que garanticen condiciones para que continúe la educación. Tenemos una serie de estrategias, de políticas que implementa el gobierno de Yamatei. Ustedes las trabajaron a través de un mapa mental. Tenemos economía, competitividad y prosperidad. Tenemos desarrollo social, Estado responsable, transparente y efectivo. Tenemos gobernabilidad y seguridad en desarrollo. Tenemos relaciones con el mundo. Pero acá, estas políticas están bonitas, pero así lo han hecho los gobiernos con sus políticas brillantes, pero no son aplicadas como se deben de aplicar. No van en busca de la necesidad que tenemos, especialmente en el interior del país. Y ese es un problema serio porque tenemos desarrollo social, poco desarrollo social y por la serie de situaciones que hemos visto. Si Guatemala quiere el desarrollo y quiere la educación, compañeros y compañeras, tienen que empezar los gobiernos sintiendo en carne propia la necesidad del pueblo, bajándose grandes sueldos que tienen, yendo a las comunidades rurales, conviviendo, compartiendo con esa gente. Y luego, entonces van a poder implementar este tipo de estrategias de una forma práctica, efectiva y funcional. No es lo mismo estar atrás de un escritorio creando políticas. No es lo mismo que ir al campo, ir al área rural, ir al interior y ver las necesidades que ahí hay. Que los países intensifiquen lo que es la educación integral en la sexualidad para que los niños y las niñas despierten y conozcan que se están haciendo un daño al momento de decidir ser mamá y papá cuando apenas son unos niños. Que los gobiernos y la comunidad internacional comiencen a identificar, a implementar medidas financieras de emergencia para suavizar el impacto de la recesión económica en la educación y también en la salud, que nos ayuda al desarrollo. Según poblaciones encuestadas, el gobierno no fue efectivo en trasladar la información en cuanto al bono familiar, que es otro tema, Fíjense cuánta gente no sabía ni cómo introducir el código, no sabía cómo ir al cajero, nunca había ido quizás a un cajero. O sea, tantas cosas que en cuanto a la gente que recibió el bono familia. Los diputados del Congreso arrojan datos preocupantes. Por ejemplo, entre los hallazgos sobre este bono familiar se encontraron 1,020 anomalías, como el pago del bono a 20 personas fallecidas, pago de bono a 80 pensionados del Estado que reciben más de 2,000 quetzales mensuales, pagos anómalos en trabajadores del Estado. Eso es exagerado, exagerado. ¿Cómo podemos encontrar la desigualdad en todo el sentido de la palabra? La falta de conciencia. ¿Cómo es posible que hay gente con dinero y negándole la posibilidad y la oportunidad de la comida a gente con escasos recursos? Según el reporte en el Ejecutivo, se encontraron que 415 trabajadores recibieron este beneficio y la mayoría de ellos, 341 de los ministerios, de los diferentes ministerios, mientras que el otro grupo trabaja en entidades descentralizadas. Son datos que nunca nos van a permitir el desarrollo, la educación. No estamos educados, hacemos fiesta con la necesidad del pueblo. Llega una pandemia como la de hoy y en vez de solidarizarnos, le sacamos provecho. Así nunca vamos a encontrar el desarrollo, jamás vamos a encontrar el desarrollo. Tenemos poca información, como les decía, poca información. Las municipalidades también aparecieron anomalías en las municipalidades. Por ejemplo, 496 personas que laboran en ellas
son contratistas, recibieron la ayuda del gobierno. También se encontró que solamente 1.9 millones de las personas que recibieron la ayuda eran población prioritaria y 1.6 millones no lo eran. Es decir, llegó a la mitad del 100%, el 50% lo recibió la gente que sí lo necesita y el 50% la gente que no lo necesita. Un 64% conocían y tenían información. Y esta era general y no detallada sobre los plazos de entrega, las probabilidades de acceder, los criterios para optar para las personas sin energía eléctrica. Solo un 64% tenía conocimientos generales. Además, el 40% de las personas que buscaron acceder al programa tuvieron que pedir favor a un miembro de confianza de la comunidad para completar su registro. Y sin embargo, el otro 49% pidió favor a una persona no tan cercana, lo cual puso en riesgo de ser afectado de que su código fuera robado. Y en muchas oportunidades el código fue robado. En muchas oportunidades el recibo de luz no llegó a esa casa, a ese hogar y fue robado. Esa es nuestra Guatemala. Eso es lo que ha impedido el desarrollo. Eso es, vivimos todavía con una población que no se quiere educar. Y es que esta no es culpa de los centros educativos. Esto es culpa también del hogar en gran manera, porque el hogar es la primera escuela. Es culpa de los gobiernos que no le han puesto el mayor interés para tener una población distinta, porque la misma población observa que la mayor corrupción está desde arriba. Tenemos datos alarmantes. Las herramientas de monitoreo arrojó que el 52% de la población de las comunidades encuestadas no supo cómo inscribirse. Esto radica en el analfabetismo, la dificultad de ingresar una serie de números, la falta de experiencia con herramientas digitales. En otras palabras, las brechas educativas y digitales que enfrentan la población. Brechas educativas y digitales. Guatemala le falta mucho para llegar a ser un país desarrollado. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionales para ayudar a nuestra Guatemala? No seamos egoístas para empezar. Compartamos lo que nosotros sabemos. Compartámoslo. Apoyemos a nuestra familia para empezar. Apoyemos a nuestros vecinos. Apoyemos en nuestra comunidad. Apoyemos en nuestro municipio. Apoyemos. Hay mucha brecha educativa. Hay mucha brecha digital que enfrenta la población. La población es ignorante en muchos aspectos. En muchos. Por ejemplo, en lo que es la tecnología, hace falta mucho por saber. Mucha población ignora todos los procesos. Según el Ministerio Público, hasta el 25 de mayo se presentaron 700 denuncias por robo de recibo de energía eléctrica y el 75% de estas son por coacción. El recibo nunca llega a ciertas casas, conflictos violentos para cobrar el bono, cobrar una cuota por ingresar los datos o engaños para terminar en robo del código, etcétera, etcétera. Eso va sumándose a una serie de anomalías. Tenemos entonces una Guatemala que necesita mucho. Una Guatemala que, hablando de desarrollo, hablando de educación, hablando de salud, hablando de una serie de situaciones, venimos y sacamos la conclusión que Guatemala sí tiene una riqueza natural, sí es bueno que sea pluricultural, que tenga culturas distintas, que tenga idiomas, pero tenemos una Guatemala muy golpeada, una Guatemala muy marginada, tenemos una Guatemala muy pobre. ¿Por qué? Porque las riquezas están distribuidas en pocas manos. Tenemos problemas serios que necesitamos de una u otra forma mejorar para poder avanzar, para poder lograr el desarrollo, para poder lograr la educación. Compañeros, no seamos egoístas, vuelvo a repetir. Compartamos lo que sabemos, ayudemos a la gente necesitada. Mucha gente está desempleada,
Mucha gente ha perdido a un ser querido. Mucha gente está viviendo unas situaciones tan difíciles. Si nosotros no estamos pasando por eso, démosle gracias a Dios, que no es nuestra situación. Pero por favor, compartamos lo poco o lo mucho que tenemos, compartámoslo con la gente que lo necesita. Dios quiere que seamos solidarios, que trabajemos en sociedad. Ser parte de una sociedad, no solamente vivir en ella, sino también poder sentir el dolor ajeno y poder ser solidarios. Guatemala puede encontrar el desarrollo, puede encontrar un nivel educativo competitivo. Guatemala y el gobierno puede alcanzar las estrategias, las políticas en cada gobierno, pero todos necesitamos cooperar, todos necesitamos ser parte de ese proceso de cambio, de ese proceso que el país necesita para poder tener una Guatemala realmente en vías de desarrollo, ¿por qué no decirlo? Que alcance el desarrollo y sea un país competitivo. Bueno, ahí hemos terminado la clase. Yo sé que le dimos a grandes rasgos, es un tema profundo, pero igual esperamos que se haya quedado bonita información y sobre todo crear conciencia en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, tengan un lindo día. Espero que la pasen muy bien. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz día, Lick. Feliz día, bendiciones. Gracias, feliz día.